Buenas tardes, Dios les bendiga. Les saludamos de la iglesia Apocalipsis, de la ciudad de Springfield, Tennessee. Les saludamos, le pedimos al Señor que lo siga guardando. Y si usted está escuchando ahí o viendo este video, pues le bendecimos en el nombre de Jesús y le pedimos a Dios que siga fortaleciéndolo en estos tiempos, en estos días que son diferentes los días que estamos viviendo últimamente. Pero sabemos que todas las cosas, dice la Biblia, que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Amén. Entonces vamos a leer en el libro de la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo. La palabra se lee y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro en este momento les estaba escribiendo esta carta a un grupo de creyentes. En el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto. Cuando habla de expatriados, quiere decir que ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados sus vidas por causa del evangelio, por causa de su fe. Entonces el apóstol Pedro les envía esa carta a todas esas iglesias, a todos esos creyentes, diciéndoles principalmente, y como empieza la carta, es algo especial. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y empieza el apóstol Pedro con una alabanza. En este tiempo no puede cesar la alabanza de nuestros labios, hermanos. No puede cesar la alabanza de nuestros labios. En medio de la prueba tenemos que seguir alabando a Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí el apóstol Pedro, dice, según su grande misericordia. Siempre hemos disfrutado la misericordia de Dios. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, se renuevan cada día, son nuevas cada día para nosotros. Entonces dice, según su grande misericordia, es según su misericordia, y podemos decir, o sea, según como tú ves la misericordia de Dios, no, la misericordia de Dios es grande, y según su grande misericordia nos ha hecho renacer. Ahí trae otro motivo para alabar a Dios. Primero, porque su misericordia es grande, porque según su grande misericordia viene otra bendición. Dice, nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, nos dio vida en Cristo por medio de Jesucristo, por medio de la resurrección de Jesucristo. Le hablo a los creyentes, aquellos que dicen haber nacido en Jesucristo, haber sido ser nuevas criaturas, según lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, el que está en Cristo, dice la Biblia, que es nuevo, es renacido, es nacido de nuevo. No nacemos del vientre otra vez como de nuestra mamá. Dice que nacemos a una vida espiritual. Es decir, ya no andamos como el mundo anda. Ya no nos es permitido. Ahora ya viene a nacer una vida espiritual en nosotros, un ser espiritual, por medio, dice ahí, de la fe, por medio de Jesucristo, de la resurrección de los muertos. Entonces, Dios nos dio una vida en Él. Dios nos dio, dice, para una esperanza viva. Nos ha dado esperanza en Él. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo ahora, ya no lo podemos vivir como antes lo vivíamos, porque ahora hemos nacido de nuevo, hemos nacido por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ahora tenemos una esperanza viva. ¿Usted se imagina que nuestra esperanza estuviera únicamente en lo que ahora no tenemos, en los recursos, en ir a la iglesia? Como decíamos en el video anterior, hablábamos acerca del templo. ¿Se imagina que nuestra esperanza solamente estuviera solamente apoyada en el hecho de ir a una iglesia o servir dentro de la iglesia? Decimos, bueno, entonces ya no le estoy sirviendo al Señor, entonces mi fe ya está muerta. No, nuestra esperanza es una esperanza viva porque está
depositada en Jesucristo. Jesucristo nos la ha dado y Jesucristo vive. Él dice, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, Jesucristo vive y nosotros vivimos en Cristo. Entonces, por eso somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, el apóstol Pedro no les comenzó diciendo, ay, lo siento, ustedes están siendo perseguidos. No, el apóstol Pedro comenzó con una alabanza a Dios. Y es importante que en este tiempo, hermanos, sigamos adorando a Dios, sigamos alabando a Dios, sigamos recordándole a nuestra alma que Jesucristo sigue vivo, Él sigue sentado en el trono a la diestra del Padre, sigue ayudándonos, sigue cuidando a los que son de Él. Él murió por ese pueblo que iba a creer en Él y dice que Él les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tenemos una esperanza viva en Jesucristo. Y dice ahí en el versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia y está reservada, pero no solamente, mire, aquí en la tierra, lo legal, dice que la persona que deja una herencia, pues el heredero la va a recibir hasta que esa persona muera, ¿verdad? Y ya queda el heredero con esa autoridad, esa potestad sobre esa herencia. Pero dice la Biblia aquí que nosotros tenemos una herencia incorruptible, es incontaminada, inmarcesible y está reservada. Sí, está reservada en los cielos, pero desde ya, por lo que dijo en el versículo anterior, hemos renacido de nuevo y tenemos la bendición, el gozo, el deleite de disfrutar ya de esa herencia. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús por medio de nuestra fe. Ya la herencia que dice aquí la Biblia dice, está reservada en los cielos. Nos da dos puntos ahí bien importantes. Primero, que nuestra herencia no está aquí en la tierra, nuestra herencia está reservada en los cielos. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y lo escribí aquí, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjese nada más, nuestra herencia está reservada en los cielos y nosotros, si hemos renacido de nuevo, el apóstol Pedro les estaba diciendo, ustedes han renacido de nuevo según la misericordia, la grande misericordia de Dios. Su herencia está reservada en los cielos y su herencia es una herencia que no se va a corromper, no se puede contaminar. ¿Por qué? Porque no está aquí, porque está allá en los cielos. Y el apóstol Pablo lo decía en Colosenses, si pues han resucitado juntamente con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo y no pongan la mirada en las cosas de la tierra. Ahora, es que es un tiempo preciso para hablar de eso. ¿Por qué? Porque ahora si nosotros, se imagina, ponemos nuestra mirada en esta situación, cualquier situación que esté pasando, tal vez usted no está siendo afectado directamente sobre este virus, ¿verdad? Esta situación, este problema, pero está pasando problemas de familia, de salud, de otro tipo, problemas, pues, de todo tipo de problemas. Yo no sé, ¿verdad?, cuál problema usted pueda estar pasando, pero el apóstol Pedro y el Señor en su palabra nos está diciendo, si usted ha renacido de nuevo, si usted dice que es nueva criatura en el Señor, no ponga su mirada en las cosas de la tierra, porque esas son inestables, porque se terminan, llegan a un punto en el que ya no nos pueden sacar adelante, pero el Señor siempre ha prometido estar con nosotros. Dice, está reservada en los cielos. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, al pueblo de Dios, a todo aquel que ha creído en el Señor, le ha dado esa fortaleza que no viene de nuestros recursos, que no viene de las personas, no viene de lo que podamos obtener, alcanzar aquí en la tierra, sino viene de aquel que nos hizo nacer para una esperanza viva, por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, nuestra herencia está en los cielos, no está aquí, acuérdense, no está aquí. Tenemos que dejar el afán de este mundo. También
habla ahí en el versículo que sigue, dice, el versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces ahí dice que sois guardados por medio de la fe. La fe, hermanos, ahora tiene que ser probada y está siendo probada. Y toda la vida del creyente tiene que ser probada la fe. No podemos estar hablando ahora, no, que las pruebas, todo tiempo, el creyente debe que ser probado, tiene que ser probada su fe. Porque es bien fácil decir, yo soy creyente, yo sigo al Señor, Dios, el Señor está en mi corazón. Pero al momento que viene la prueba, decimos, ¿y dónde está Dios? No, tenemos que ser afirmados en medio de la prueba. Y nuestra fe únicamente se mide o se fortalece por medio de las pruebas. Dice aquí, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es bien importante. Aquí, por ejemplo, dice, no vamos a hacer... no se nos va a evitar pasar por problemas. El apóstol Pedro no les está diciendo eso porque ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, martirizados por causa de la fe en el Señor. Entonces Pedro no les estaba diciendo, no, ustedes tienen el poder de Dios y su fe les va a evitar pasar por esos problemas. No, el apóstol Pedro no les estaba diciendo eso. El apóstol Pedro les estaba diciendo que mediante su fe iban a ser guardados por el poder de Dios, con el poder de Dios. Es decir, que el poder de Dios los iba a abrazar, a ayudarlos a poder sobrellevar esa prueba. Isaías dice en el capítulo 43 de Isaías, dice, aunque pases por el fuego, vamos a leerlo. Yo lo había escrito ahí, pero con estas notas se le van a uno ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo. Isaías 43, 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El Señor, Dios aquí, por medio del profeta, no le estaba diciendo, no vas a pasar por las aguas, te voy a evitar, porque tú eres mi hijo, te voy a evitar que pases por las aguas. No, le está diciendo ahí, cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces, el Señor nunca nos dice en su palabra que Él nos va a evitar los problemas. Él nos va a dar de su poder, Él nos va a abrazar con su presencia, con su Espíritu Santo, para poder pasar esas pruebas. ¿Y cómo vamos a ser guardados? Dice, mediante nuestra fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos 11, dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que cree en Él, el que le busque, crea que le hay, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es importante. Por eso dice, Dios te va a guardar. El apóstol Pedro diciéndoles, Dios los va a guardar por el poder, por su poder, pero mediante la fe que tengan en Él. ¿Se imaginan? Por eso es bien importante que nuestra fe sea fortalecida en estos días. Cualquier situación que usted esté pasando, hermano, amigo, amiga, cualquier situación que usted esté pasando, no la puede pasar con sus recursos, con su habilidad, con su inteligencia, con todo lo que usted pueda tener en sus manos, sino en su corazón, en la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahí nos estaba diciendo eso. Vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es importante que en el tiempo de la prueba nos va a fortalecer, pero también nos va a ayudar a saber quién es Dios. La prueba no nos va a destruir cuando nosotros sabemos quién es Dios para nosotros. Es decir, si estamos pasando una enfermedad, nosotros vamos a decir, Señor, yo sé que tú eres Dios sanador. Yo sé que tú eres Dios salvador. Yo sé que tú eres mi refugio
y vamos a conocer a Dios como nuestro refugio, como nuestra fortaleza. Pero si no conocemos a Dios de esa manera, entonces posiblemente la prueba va a provocar algo que Dios no quiere en nosotros. Entonces, nuestra fe tenemos que fortalecerlas, hermanos. Si nosotros conocemos a Dios, entonces sabremos esperar en el Señor. Esa es nuestra fe, la que a pesar de todas las cosas que estemos viendo a nuestro alrededor, nuestra fe en el Señor nos va a mantener nos va a ayudar a estar firmes en esa fe, porque conocemos a Dios, porque lo conocemos. Entonces, es buena la palabra del Señor porque ahí es donde vamos a conocer a Dios. La palabra de Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que, cómo tenemos que pasar esta prueba, y es agarrados de la mano del Señor, no soltarnos del Señor, porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Cuando Él viene a morar en nosotros, Él nos ha dado su Espíritu Santo, su espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es importante que nosotros creamos quién es Dios y dónde vamos a conocerlo, en su palabra y en oración, en la intimidad con Él. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuestra fe tiene que ser probada, ya lo dijimos. Dice, y ahí algo bien especial, dice, nosotros nos alegramos. El apóstol Pedro les estaba diciendo, ustedes se alegran, yo sé que ustedes se alegran porque Dios los ha hecho nacer de nuevo, les ha dado una esperanza viva, su esperanza está en Jesucristo, tienen una herencia reservada en los cielos, pero ahora, dice, aunque si es necesario, dice, tengan que ser pasados por diversas pruebas, pero por un poco de tiempo. Y eso es lo importante, que no debemos de olvidarnos, hermanos, que las pruebas tienen un día de inicio, pero tienen un día de final. Las pruebas no vamos a vivir en la tribulación todo el tiempo, no vamos a vivir en problemas todo el tiempo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. También hay tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, de alegría, de regocijarnos, de alegrarnos, de danzar, de alabar a Dios, de cantar. Pero dice, por un poco de tiempo, si es necesario, si Dios ve que es necesario pasar por pruebas, Dios va a pasarnos por pruebas. Dios vio necesario esta situación que estamos pasando. Es que tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Tenemos que confiar en que estamos en las manos de Dios. Tenemos que confiar en que a Dios no se le salió de sus manos esta situación. Tenemos que seguir confiando en que Dios está sobre todas las cosas, sobre este mundo, sobre los gobernantes, sobre cada situación. Cualquiera, como le dije antes, cualquiera sea su situación, su problema, crea que Dios vio necesario para algo. Así como en aquel pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 13, cuando Jesús iba a empezar a enseñarle lo de la cena al final de su ministerio. Y dice que él se puso su toalla, su trapo aquí para lavarle los pies a los discípulos. Y el apóstol Pedro ahí le dijo, Señor, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre que tú me vas a hacer a lavar los pies a mí? Y Jesús le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. ¿Y qué les estaba enseñando Jesús? Aparte de todas esas cosas que les enseñó en ese momento, les enseñó a servir, les enseñó a dar su vida por la obra, por el Señor. Entonces, lo que estamos pasando, tal vez no lo entendemos en el momento, pero va a haber un día en el que el Señor nos va a hacer entender eso, pero por mientras tenemos que sentir, que vivir en ese poder de Dios que nos va a fortalecer para pasar la prueba. Y dice, aunque sea, dice, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, nuestra fe va a ser probada, y es bueno porque no vamos a estar solos. Dios prometió estar con nosotros. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual,
aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Y dice ahí en el versículo 7, ¿para qué? Sometida. Siempre hay un propósito en este camino, hermanos. Siempre las pruebas tienen que dejarnos una enseñanza. Dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Entonces, ¿hemos sido llamados por Dios? Sí, porque dice que según su misericordia, según su gracia, según su perdón, su amor hacia nosotros, nos hizo nacer de nuevo, nos dio una esperanza viva, tiene reservadas una herencia allá en los cielos para nosotros. Entonces, según su misericordia, entonces, para que sometida a prueba, sea hallada, sea con un propósito la prueba. ¿Y cuál es el propósito? Para poder ser nuestra fe, ser hallada en alabanza, en gloria y en honra a Dios. Imagínense nada más. Entonces podemos decir, Señor, para eso tú me estás probando. Sí, hermano, para que nuestra vida sea una alabanza a Dios, para que nuestra vida glorifique a Dios, para que nuestra vida se diga que honra a Dios. Se trata de Él. Nuestra vida se trata de vivirla para exaltar a Dios. Nuestra vida se trata para honrar a Dios. No es para nosotros mismos, sino a Él sea toda la gloria y toda la honra. Entonces desde ahí, para ser hallada. Y yo les compartía a las hermanas en el último día que nos reunimos aquí en la iglesia, esta palabra, y les decía eso, que en esos días yo me desperté pensando en esa pregunta, y el tema se llama una fe hallada en alabanza, en gloria y en honra a Dios. Y me desperté pensando, ¿cómo vas a terminar estos días? Haciéndome yo esa pregunta, pero yo sé que Dios me la estaba haciendo con esas palabras. ¿Cómo vas a ser hallada después de este tiempo? Iglesia, ¿cómo vamos a ser hallados después de estos días, después que terminen este tiempo? Tal vez después de que termine este mes, no lo sabemos, se nos dio esa fecha de hasta el 30 de abril. ¿Cómo vamos a ser hallados por Dios? ¿Será que nuestra vida, cuando nos volvamos a reunir en la iglesia, cuando empecemos a tener contacto con otra gente, los de afuera, en el trabajo, en la escuela, a donde nosotros nos desempeñamos, ¿verdad? En el diario vivir, ¿será que nuestra vida va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra a Dios? ¿Será que en estos días Dios está haciendo algo especial en nosotros? Ojalá y sí, porque de eso se trata, porque si no, en vano vamos a pasar estos días aquí, encerrados. Entonces, la fe, hermanos, la fe tiene que ser probada, nuestra fe tiene que ser probada. Mire lo que dice en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y es algo, a mí me sorprendió cuando yo leí ese versículo, porque dije, oye, el apóstol Pedro les está escribiendo a unas personas que están siendo perseguidas. Estaban siendo asesinados literalmente, estaban siendo perseguidos literalmente. Ellos sí estaban sufriendo terrible, hermanos. Ellos estaban mal. Yo no estoy diciendo que usted no está sufriendo tanto, ¿verdad? Estoy diciendo que ellos estaban sufriendo, que a nosotros, yo le puedo decir esta palabra y usted está bien a gusto en su casa ahí, reposado, con comida, internet y de todo, bien a gusto, pero ellos, el apóstol Pedro les estaba dando esta carta a unos que estaban siendo perseguidos, no tenían casa, tal vez no tenían ni qué comer, estaban siendo amenazados su vida, la de su familia. Entonces, y el apóstol Pedro les dice, sed santos. Les dice, por tanto, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. O sea,
estén firmes, sean sobrios, velen, estén despiertos. Su mente que no se estén llenando de temores. Ustedes tienen que estar siempre ahí despiertos. Dice, esperar por completo. O sea, su esperanza tiene que estar siempre enfocada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esperen, como el Salmo 46 dice, 10 dice, está quietos y ver. ¿Cómo que les manda a hacer eso el apóstol Pedro? Porque se trata de que nuestra vida sea hallada en gloria, en honra y en alabanza a Dios. El apóstol Pedro le estaba diciendo, pueden destruir su cuerpo, les pueden quitar la vida aquí, pero necesitan ver aún los incrédulos cómo están viviendo su fe. Tienen que honrar a Dios, tienen que ser santos, porque el que los llamó es santo. Ustedes también tienen que ser santos. Es decir, apártense de toda la manera de vivir que tenían antes. Ya han nacido por medio de su fe a una nueva vida en Cristo. Ya esas cosas que ustedes practicaban, déjenlas, vayan apartándose. Y yo le quiero decir algo a las personas que tal vez no están muy relacionadas con esto de la iglesia o de llamarse hermanos y todo. El creyente no es una persona, ay, ya soy un ángel. No, nosotros estamos en la lucha. Nosotros estamos luchando siempre, batallando siempre en que quiere venir la vieja San Juana. Quiere venir esa vieja mujer que hacía esto, que pecaba y pecaba y pecaba y practicaba el pecado y que... No. El apóstol Pedro les está diciendo, ya no practiquen esas cosas, sed sobrios. Dice, velen, ya dejen esa manera que tenían de vivir antes de conocer a Jesús. Entonces, nosotros batallamos, la iglesia del Señor batalla, pero tenemos algo bien especial, que ahora somos guardados por el poder de Dios por medio de nuestra fe. Eso era lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo. Les estaba diciendo, yo entiendo lo que ustedes están pasando, pero no se olviden de que cada día, todos los días de su vida que tienen aquí en la tierra en vida, su vida tiene que reflejar gloria, alabanza y honra a Dios. Se trata de Dios, se trata de darle la gloria a Él, se trata de exaltarlo a Él, porque nosotros ya ganamos, hermanos. Nosotros tenemos a Dios, servimos al Señor. El Señor nos ha perdonado, nos ha alcanzado, nos ha hecho libres, nos ha limpiado. Nosotros ya ganamos. Necesitamos estar firmes en la fe con la que el Señor nos hizo libres, estar luchando, sí, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Somos pueblo de Dios, Y para final, quiero leer un salmo, no dejando la costumbre de leer un salmo, ¿verdad? Salmo 33, ojalá y no vaya muy largo con el tiempo, pero le voy a leer esto. Dice Salmo 33, 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación, dice, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Nosotros somos pueblo de Dios. Si usted, amigo, amiga, no se considera pueblo de Dios todavía, dígale a Dios que lo haga pueblo suyo. Y ya le dije cómo es que usted llega a ser pueblo de Dios. Ese pueblo cuidado por el poder de Dios es mediante la fe en Jesucristo. Y dice ahí, Él hace nulo el consejo de las naciones, Él frustra todo el consejo de las naciones, todos los planes del enemigo, del diablo, de Satanás, que quiere destruir al pueblo de Dios, que quiere destruir a la iglesia del Señor. Dice que Él hace nulo el consejo de todos los malos. Y dice ahí, el consejo de Jehová permanece. Dios es soberano, la soberanía de Dios permanece, el poder de Dios permanece, y permanecen los que creen en el Señor también. Y no permanecen físicamente tal vez, porque algunos vamos a morir, no sabemos cómo vamos a morir, pero siempre permaneceremos creyendo en que el Señor tiene una herencia reservada en los cielos para nosotros, hermano. El morir es ganancia, el vivir se trata de Jesucristo.
se trata de Él. Y dice, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones permanecen para siempre. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, acordémonos de esa palabra. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que escogió como heredad para Él. Nosotros esperamos una heredad, una herencia reservada en los cielos, pero nosotros, el pueblo de Dios, somos esa herencia de Dios, somos esa heredad de Dios. Él nos escogió, Él nos hizo su pueblo, no nosotros. Dice, por su grande misericordia, por su gracia, espera en la gracia de Dios. En todo, dice, completamente espera en la gracia de Dios y el Señor nos va a sacar adelante. Tu fe está siendo probada, nuestra fe está siendo probada. El Señor quiere hallarnos en alabanza, en gloria y en honra para Él, no para nosotros. Aún en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, el Señor tiene que ser glorificado, porque no se trata de lo que tengamos, como le dije antes. Se trata de que Él sigue siendo Dios, de que Él sigue siendo todopoderoso, de que Él sigue siendo soberano. Él está por encima de todo. Nunca me voy a cansar de exaltar la soberanía de Dios. Él es soberano. Pase lo que pase, esté o no esté yo aquí delante de usted, Dios sigue siendo soberano. Me enferme o siga sana, Dios sigue siendo soberano. Entonces, le invito a aquellos que tal vez estaban siendo atemorizados por esta situación. Yo le invito a que le pida al Señor, Señor, fortaléceme en este tiempo. Quiero sentir ese poder tuyo, que tal vez no me sane o tal vez no me evite la enfermedad, pero yo quiero tener ese poder al pasar la prueba. Yo quiero salir fortalecido. Yo quiero ser hallado en gloria, en alabanza para ti, Señor. Y el Señor nos va a sacar adelante. Amén. Confiemos en Dios. Le animo, le bendigo, iglesia del Señor. Y bueno, será hasta la próxima. Le doy gracias a Dios por su vida. Estos días, tal vez me toque un minuto más, estos días iniciamos este tiempo de videos para las personas de la iglesia Apocalipsis, porque no nos podemos congregar. Y este domingo pasado comenzamos el Facebook Live. Y fue un reto nuevo que comenzamos, y yo decía, bueno, pues ya comenzamos en la página del Facebook y ya vamos a dejar los videos, y yo me relajé, les soy sincera, pero hay otras personas fuera de la iglesia Apocalipsis que están siendo bendecidos con esta palabra, es la palabra del Señor. Entonces yo quiero darle las gracias a esas personas, le doy las gracias a Dios que nos da la oportunidad. Entonces, pues vamos a seguir hasta donde el Señor lo permita, ¿verdad? Y yo le bendigo y le doy gracias y le pido al Señor que lo siga fortaleciendo, la siga fortaleciendo a cada uno, y que el Señor sea siempre exaltado. Amén. Dios les bendiga y vamos a orar.